Bueno, pues yo entré en la RESAD en el año 82 y tuve la suerte de tener como profesores a estudiar interpretación. Antes solamente había estudios de interpretación. Y tuve la suerte de tener como profesores a William Layton y a Miguel Narros. Cuando a Layton lo jubilaron, que fue en el primer año, después del primer año, una serie de grupos nos dedicamos a buscar un sitio, un local, para que Layton siguiera dando clase. Y entonces formamos el laboratorio de William Layton, que estaba en la calle Carretas. Entonces soy socia fundadora de ese laboratorio. Yo iba haciendo a la vez la carrera de interpretación y la carrera de Ciencias de la Información en la Complutense. Cuando acabé en la Escuela de Arte Dramático, mi profesor, que fue Narros, me llamó para participar en El Castigo sin venganza, que fue a Europalia. Y ya empecé mi carrera como actriz. Estuve trabajando desde el 82 hasta que empezamos con Triac, hasta el 94, muy seguidamente, en el Teatro Español, luego con Juan Pastor, en el Castillo de Lindabridis, en el Pergín, y con José Carlos Plaza, en La Orestiada y en las Comedias Bárbaras. Iba en paralelo, iba empezando con mis pinitos en la dirección y a la vez dando clases. Di clases de análisis de texto en el laboratorio William Layton y en la Universidad Autónoma, en el aula de teatro de la Universidad Autónoma, hasta que conocí a una serie de personas que querían iniciar un trabajo más serio en la Facultad de Farmacia con respecto al teatro. Pues en el año 93 yo estaba actuando en el María Guerrero, junto con Blanca Portillo y José Luis Torrijos, en la obra Cuento de invierno de Shakespeare, que había dirigido Juan Pastor. Vinieron a ver esa obra Ángel Jiménez Solves, Ángel Murciano, Mar Pérez, o sea, un núcleo capitaneado por Ángel Jiménez Solves, a los que les encantaba el teatro y eran el germen de Triaca. Entonces nos propusieron dar una charla en la facultad y fuimos Blanca Portillo, José Luis Torrijo, creo que Elia Muñoz, que es profesora ahora de Valladolid, de la Escuela de Valladolid, Juan Pastor y yo. Les contamos cómo había sido el desarrollo de la obra y nos pidieron que alguno de nosotros diéramos clase y ayudáramos a formar este grupo Triaca. Al final fui yo, Blanca Portillo, estaba muy ocupada por entonces, me encargué yo. Las condiciones pues eran los fines de semana, me pagaban, no sé ese dinero concretamente de dónde venía, pero posteriormente fueron los alumnos, las fiestas en las que participaban y recaudaban dinero, una pequeña cuota que ponían y los premios que íbamos ganando, que tenían dotación económica, con eso me pagaban un poco mi trabajo durante el fin de semana. Bueno, pues en el primer año, que fue en el 93-94, el primer curso, pues realmente había muy poca gente. Entonces mi labor fue intentar reorganizar lo que había. Sí que había mucha participación en una obra, una especie de sainete dedicado a la facultad y sobre el que el decano de la facultad venía, la veía y se sentía muy orgulloso porque estaba la figura del decano dentro del sainete, pero luego mi labor quería estar enfocada más hacia una práctica teatral un poquito más profunda. Y entonces nos presentamos ese año al certamen, no sé si fue el primero, la primera convocatoria. Nos presentamos con una obra diminuta de Tennessee Williams, Háblame como la lluvia, de dos personajes, donde ya la actriz se llevó una mención a la interpretación, que fue Mar Pérez. Pero el trabajo estuvo dedicado a reorganizar, a acondicionar un espacio, que esto es muy interesante, un espacio que estaba lleno de polvo destartalado, que era el gimnasio de la facultad,
Y ahí en los programas, lo verán luego, está los 2 primeros años actuamos en ese gimnasio. Luego después el decano, al ver ese gimnasio que tenía posibilidades, hizo un salón de actos y entonces ya no pudimos ensayar allí nunca más. A principios del curso 95, en 95-96, Ángel Jiménez Solves abrió la participación en Triaca a otras facultades. Entonces vino un grupo muy importante de la Facultad de Ciencias de la Información. La profesora de literatura, Gemma Cano, que tenía contacto con Ángel Jiménez Solves, pues dio esta información a sus alumnos. Entonces vinieron en masa a esa primera reunión y se quedaron. Allí empezó realmente una actividad de taller, una actividad formativa y luego también encaminada al montaje de una obra. Los requisitos fundamentales que yo impuse no fue el talento, no fue el ser amigos, fue el compromiso. Entonces, ¿qué exigencias tenía? Que vinieran. Solamente el teatro es un hecho presencial y si no estás, no se puede hacer. Y además, el teatro no es algo individual. Si tú faltas, al grupo lo perjudicas. Con lo cual fue muy exigente, muy profesional en esa exigencia. ¿Quién quedó? ¿Quién participó en ese primer montaje histórico que también se hizo en el gimnasio de la Facultad de Farmacia? Pues aquellos que sacrificaron sus vacaciones de Semana Santa y se quedaron a ensayar durante Semana Santa. Y el protagonista fue alguien muy importante en mi vida, porque es mi pareja y el padre de mi hija, Javier Picos, totalmente antitipo, porque es una persona de 1,90 m, antitipo del protagonista, pero que luego hizo un trabajo fabuloso. Fue el que se comprometió de todos los chicos a trabajar durante toda la Semana Santa. Él y 2 chicas, entonces hice papel doble, ¿vale? Las chicas que se comprometieron tuvieron su papel, los demás hicieron personajes pues secundarios. Ese fue el único requisito, el compromiso. Pues no había formación teórica. Para la interpretación, saber es hacer. Entonces solamente se sabe haciendo. Por muchos contenidos intelectuales y teóricos que tengas en la cabeza, si no haces y compruebas tu acción en la interpretación, no sirve para nada. Bueno, pues yo estuve desde el curso 93-94 hasta el 99, estuve 6 ediciones. La evolución, pues es desde el primer año, que eran muy pocos integrantes, a cuando se abrió y entonces vinieron en masa muchos alumnos de la Complutense que querían formar parte de Triaca. Eso se fue depurando a lo largo de los años. Hubo un núcleo importante formado por Javier Picos, formado por Javier Infante, Pablo Huetos, Alejandro Tormo, Raquel Hernández, o sea, un núcleo que continuó hasta casi el final. Ese núcleo importante, yo iba y venía a Santander porque coincidió con una época donde se me abrió la posibilidad de dar clase en la Escuela de Arte Dramático de Santander y yo venía todos los fines de semana a dar clase a Triaca. A la vez me ofrecieron dar clase en Guindalera, que era un centro formativo de actores que estaban haciendo en ese momento bajo la dirección de Juan Pastor. Entonces serví un poco de puente entre ese núcleo que estaba muy interesado en el teatro y que querían dedicarse a ello, entre ellos y Guindalera. Ese núcleo empezó a su vez a formarse en Guindalera mientras estaba dando clase en Triaca. Y en Guindalera hicieron una obra profesional.
¿Qué características tenía ese grupo? Pues cada vez más interesados, no perdieron la ilusión, fue fantástico. Iban llamando, servían de reclamo a personas, a alumnos de otras facultades y a la vez pues tenían un entusiasmo brutal y de ese entusiasmo también me nutría yo. No estaban formados al principio, pero hay algo que dice Peter Brook, que es que muchas veces él prefiere trabajar con gente no profesional porque mantienen esa ilusión, no están filtrados por todos los vicios profesionales. Entonces yo me encontré con esa gente y era una gente muy entusiasta, muy positiva y con muchas ganas de aprender. Y recalcar que de ese grupo importante han salido experiencias profesionales muy interesantes. O sea, de ese grupo salió, por un lado, Raquel Hernández, que montó una sala en Vigo y que atrajo a gente del grupo, a Javier Picos, a Javier Infante y a Alfonso Lucas. Creó allí un montaje. Pablo Huetos, que a raíz de su relación también con Guindalera, ha creado su propia compañía, y Alejandro Tormo, que trabaja individualmente como actor. Entonces es fantástico que de ese núcleo hayan salido auténticos profesionales. Bueno, pues la elección de los textos, primero tenían que ser buenos textos dramáticos, buen material dramático, aunque los tuviéramos que adaptar para que pudiéramos trabajar en profundidad. La elección de los textos evidentemente tenía que estar acorde con el grupo de personas con las que contaba o que se habían comprometido. Entonces tenía que ser un elenco numeroso y donde pudiera doblar papeles, pudiera desdoblar papeles, es decir, mi sueño de una noche de verano, Puck, estaba hecho por 2 actores a la vez. Entonces, bueno, que pudiera yo jugar con ese texto. La elección la hacía yo personalmente porque tenía ese objetivo. Hubo una vez que no elegí yo el texto, fue un deseo de Ángel Jiménez Solve. Él estaba enamorado de una función, que fue el Círculo de Tiza Caucasiano, y entonces se lo tuvimos que dedicar a él. Evidentemente, en principio no me gustaba, pero yo creo que ha sido uno de los montajes que más premios ha tenido. Pues a ver, había elementos del montaje con los que no podíamos hacer nada, por ejemplo la iluminación, porque actuábamos en colegios mayores donde no había iluminación y teníamos que servirnos de lo poco que había. A mí me gusta, como directora, me gusta siempre tener muy claro 2 cosas, que son el espacio escénico y también el espacio sonoro. Sobre todo el espacio escénico, si el director no lo tiene claro, no puede empezar a dirigir, porque para mí es fundamental dónde se mueven, cuál es la atmósfera que rodea a los personajes, dónde se mueven. Entonces, normalmente yo tenía un concepto de lo que quería como espacio escénico porque estaba completamente ligado a la interpretación y al actor, no tiene que ser un apósito. Y el espacio sonoro también, para mí, el estado de ánimo de un actor, las transiciones, los momentos álgidos de una función también están subrayados por el espacio sonoro. Tampoco es algo, yo creo que el creador del espacio sonoro de las películas de Almodóvar trabaja completamente en conexión con él. Entonces esas 2 cosas sí que me gustaba, por lo menos proyectarlas yo, pero ayudaba a todo el mundo a la creación del espacio escénico, lo que es el trabajo del espacio escénico, todo el mundo. El vestuario, las madres. Mira, te voy a decir un dato. En el 6º certamen de teatro aficionado José María Rodero se dio un premio al mejor vestuario y se lo agradecimos a las madres. Luego estaba María Fernanda, la madre de Alex, mejor maquillaje en ese mismo certamen. Ella fue también una figura importante. En cuanto a los carteles, cuando ya entró Diego Areso, que creo que fue en el 4º año, 4º, 5º y 6º año que yo estuve, se dedicaba a él de los carteles que pegaba todo el mundo. O sea, fue un trabajo bastante... estaban muy implicados todos.
También buscaban, Javi, él trabajaba, mi pareja trabajaba, tenía contacto porque trabajaba en uno de los dos periódicos, bueno, colaboraba en uno de los dos trabajos, ya sabes cómo son estos trabajos universitarios, en uno de los dos periódicos, creo que era Gaceta Complutense, había Gaceta Complutense y Gaceta Universitaria. Y entonces él hizo un reportaje de todos los colegios mayores de la Complutense. Entonces conocía a los directores y directoras de los colegios mayores de la Complutense. Entonces servía también un poco de puente para representar allí las funciones. Bueno, creo que fue un trabajo de mucha colaboración entre todos. La parte artística sí que yo tenía muy claro hacia dónde iba, eso no fue un trabajo colaborativo, pero luego sí que participaban todos en todas las tareas. Bueno, pues la relación con la Facultad de Farmacia y con la Universidad Complutense, pues creo que fue variando. Con la Facultad de Farmacia, como Ángel Jiménez Solves estaba ahí empujando, nos cedieron un espacio que fue el gimnasio, que estaba en desuso, el gimnasio de la facultad, que debía ser de los años 50. Quitamos polvo, lo adecentamos, tiramos a la basura muchas de las cosas que habían allí y los 2 primeros años actuamos allí. Pero el decano vio que ese espacio tenía posibilidades y hicieron obras y nos quitaron ese espacio como algo nuestro, como espacio, fue un espacio intocable. Por otro lado, sí que nos dejaron la propia facultad para ensayar. Es decir, yo recuerdo estar ensayando en Semana Santa en todo el hall de la universidad, de la facultad, perdón, de farmacia. Con respecto a la Universidad Complutense no estaba establecida una cesión de aulas en absoluto, teníamos que buscarnos la vida. Conseguimos, al salir de farmacia, estuvimos en una estrecha colaboración con el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro. La directora, que era Cifuentes en aquella época, nos la dejaba, casi nos acogió como grupo propio. Claro, venía tantísima gente a ver las funciones durante 2 y 3 días que yo creo que eso también era publicidad para su propio colegio mayor, pero de hecho la relación fue fantástica. Con la Complutense, pues los premios, yo he participado este año y el año pasado como jurado en el certamen de teatro de la Complutense, y lo primero que me extrañó es que no se diera dotación económica. En aquella época, en esos 6 primeros años, sí que se daba dotación económica importante. ¿Qué pasa? Eso revertía en la formación, revertía en poder, no se contrataba, pero sí que se le daba una ayuda, como en mi caso, para poder coger los trenes, ir y venir de Santander a Madrid todos los fines de semana. O sea, revertía en los propios grupos. Ahora no se hace. Creo que hay problemas de aulas, pero yo tengo mi punto de vista sobre las aulas. En el teatro cada actor o cada grupo no tiene un espacio. Aquí en la Escuela de Arte Dramático también hay unas quejas sobre la falta de espacio, siendo un espacio de lujo. Ensayábamos donde podíamos y a las horas que podíamos. Bueno, pues pasamos de exhibir en el gimnasio de la facultad, algo muy casero, a exhibir en los colegios mayores de la Complutense, desde el Chaminade, el Isabel de España, el Miguel Antonio Caro. Eso eran los propios, ya te digo, Javi, quien se encargaba de buscar, pero también por los propios contactos que teníamos, actuamos mucho ruido y pocas nueces, actuó en La Cuarta Pared. Y también por el bien de nuestro país actuó en el Fernando de los Ríos, en un centro cultural. Pero luego la gratificación también de actuar, de ganar los premios, porque desde Mucho ruido y pocas nueces ganamos el primer premio al mejor montaje durante todas las ediciones que estuve yo. Entonces, como premio, actuamos en la Abadía, fue fantástico, y también actuamos presentándonos a certámenes de teatro aficionado,
pues en varios sitios, en la Casa de Cultura de Pozuelo, en el Real Coliseo Carlos III, con El sueño de una noche de verano, es decir, que la propia universidad sí que servía también de puente para exhibir estos montajes. Eso es algo que ahora se mantiene. El primer premio de teatro de la Universidad Complutense de este año va a actuar en la Latina. Entonces, bueno, eso sí que se ha mantenido, y también quiero decir que no se da dotación económica, pero sí que me consta que se invierte en formación. O sea, se contrata a unos profesionales para que den clase a los integrantes de las compañías. Bueno, pues yo dejé el grupo en el 99, porque ya me era muy difícil. Yo había entrado en el 98 como interina en la RESAD, entonces me era muy difícil compatibilizar los dos trabajos, sobre todo porque la RESAD se me exigía dirigir un montaje y estar dirigiendo dos montajes a la vez. Lo hice por el bien de nuestro país en el último año y era muy complicado, te exigía que todas tus energías estuvieran divididas. Entonces lo que hice fue pasarle relevo a una alumna aventajada de cuarto curso que acababa ese año para que dirigiera el grupo. Era una persona que tenía formación y bueno, creo que debemos saber pasar el relevo a la gente más joven. Bueno, pues ahora este año y el año pasado, estoy al otro lado de la Complutense. He participado como jurado en el certamen de teatro y ha sido muy bonito porque se cierra un círculo. Para mí ha sido un orgullo empezar ahí, ver que parte de mi vida ha sido pues Triaca para mí. O sea, yo le he dado a Triaca, pero Triaca me ha dado a mí mucho. Ha hecho que desarrolle mi imaginación, bueno, muchas cosas. Me ha dado una hija, Triaca, y entonces ha sido una forma de cerrar el círculo. Veo cambios, veo que hay como tres vertientes en los grupos universitarios que yo he visto de estos años. Por un lado hay una parte muy diletante, y entonces, bueno, pues yo me imagino que el objetivo es pues hacer amigos, pasar el rato, y que el teatro es un pretexto para ese foco de relaciones personales. Luego hay algún grupo que está enfocado muy profesionalmente. Yo no sé si tienen una base formativa, creo que sí. Y luego hay una parte también muy interesante, que es una parte experimental. Están buscando nuevos textos, nuevas formas de expresión, donde se está incluyendo la nueva tecnología en acción-reacción con la interpretación. Y para mí considero que es esa parte la que debe encabezar la universidad, el teatro universitario, que es el ser avanzadilla en nuevas formas. No tienen nada que perder. Su vida, su economía no depende de lo que hagan en la universidad. Entonces, bueno, pues qué mejor sitio que el teatro universitario para explorar esas formas. Bueno, pues primero, Alberto, darte las gracias. A ver, yo he trabajado, he conocido a Sanchi Sinisterra y estoy muy de acuerdo con él en que si la memoria desaparece, desapareces. Entonces, este trabajo que estás haciendo, y en concreto con Triaca, pues ayuda a que estemos vivos cuando desaparezcamos. Y yo he accedido y además estoy muy feliz porque a mi Triaca me ha dado mucho. O sea, me ha dado, cuando empezaba a dirigir, fue una especie de acción-reacción. O sea, yo les daba parte del mundo profesional que tenía o de mi mochila de conocimientos que tenía, pero ellos me obligaron a desarrollar mi imaginación, porque era un grupo sin medios y sin formación, a ser más empática. ¿Qué me pasaría a mí? ¿Cómo me sentiría ayudado yo que no tengo formación? A ser muy resolutiva y también a sentarme en lo que son los pilares del teatro, que es compromiso, trabajo y trabajo.
Y luego por último, pues claro, estoy muy agradecida a Triaca porque me ha dado a mi compañero de viaje en esta vida, que es Javier Picos, y a mi hija. Entonces, darte las gracias, Alberto.